Ujú. Pásame el sector. El panel que tiene. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Emanuel, Arlen? ¿Cómo pasaron las fiestas? Qué gusto tenerlos acá de regreso. No sé si tenemos problemas con el audio. Buenos días, licenciada. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, yo le escucho bien. Ah, bueno. ¿Qué tal pasaron las fiestas? Bien, bien. Encerrados. Encerrados, cabal. ¿Tú qué Cabal, nos encuentras? cabal, encerrados. Así pasé yo también. Es más, me dormí temprano. Sí, pero bueno, lo bueno es que iniciamos bien el año, sanos y salvos, ¿verdad? Gracias a Dios. Porque se han disparado los casos. Y faltan los casos que se tienen que disparar del 31. Faltan. De aquí a principios de febrero, creo yo. Más o menos. Ahí se van Exacto. a disparar por lo menos a 400 casos diarios. Los que les hacen prueba, ¿vea? Los que no tienen prueba, pues son Sí, más. se van. Hay una gran cifra negra en esos casos. Demasiada, demasiada, demasiada. Y el hospital, ya vieron el armazón que está ahí frente a la feria. No lo han terminado, ¿verdad? No, que sí, le falta unos 3 meses o 4. De ahí diría yo. Ya a ver qué Sí. hacemos. Por ahí. Lo que falta es que lo equipen. Sí, sí, sí. Porque el Hospital El Salvador está en lo que hoy es CIFCO, en lo que antes era CIFCO, ¿verdad? Ajá, en lo que antes era así. O sea, Ahí está. no gastaron nada más que en insumos médicos para ir a dejarlos ahí. Y ni tan así porque dicen que quitaron camillas de hospitales. O Al, sea, que hicieron un solo arroz con mango también. al seguro le han quitado un montón de... Ujú, así dicen. He ingresado en, ¿cómo se llama esto? En Jiquilisco. Ujú. Por COVID. Sí, por COVID. ¡Ey, qué bueno que lo superaste! Sí, sobreviví. Yo me enfermé en lo peor de la pandemia, ya por junio, mediados de Ajá. junio. ¿Y en Y el trabajo o en el súper? no, yo digo que en el súper, así de Sí. una forma tan ridícula, porque yo ni salía, solo Ujú. salía cada 15 días a hacer las compras. Y porque yo era el más joven, salía. El encargado de las compras. Y cabal, solo enfermarme, neumonía, Mira. estuve con oxígeno. Primero Pero- me mandaron a Tecla, al Ajá, seguro. al San Rafa, No, al seguro de Tecla. a la unidad médica. Ajá, Ajá, ahí pasé 7 días. Al séptimo día me hicieron la prueba, ajá. porque sí, a mí sí me la hicieron, pero de unos 20 que habíamos ahí enfermos, sospechosos supuestamente, solo a 4 nos hicieron prueba. Cuando me la hicieron ese mismo día me trasladaron a Jiquilisco, Ujú. pero no al propio hospital de la ciudad, sino que a Al provisional que hicieron. ajá, que era una cuestión de la CEL, Un complejo. un complejo de la CEL, pero ahí cabal, como usted dice, no gastaron nada, ahí lo único que hicieron fue poner las divisiones, las camas, Ujú, improvisado. sí, ya estaba todo, hasta baños tenía, bien bonitos el Me complejo, imagino. No, sí, pero qué bueno que superó el virus. sí, yo dije que no iba a llegar al 31, pero gracias a Dios. Se puso mal. Sí, 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 yo no podía respirar. Híjole, qué difícil.
Sí, estuvo difícil, pero Yo todavía, bueno, yo pasé encerrada la cuarentena porque estuve embarazada todo el año. Entonces, pues no iba a trabajar, ¿verdad? Pero me quedaba aquí haciendo teletrabajo y no salía más que a las consultas. Pero no me ha dado, digo yo, gracias a Dios. Y si me dio, pues no me di cuenta, la verdad. sí, mejor que le dé leve porque cuando Sí, no le da graves. así ha de ser complicado. Y fíjese que la enfermedad de por sí es angustiante porque uno siente que va a morir. Por el psicológico. Sí, uno siente Ajá. que va a morir, pero las secuelas también son feas. Ay, ¿qué le quedó de secuelas? Eh, Me quedaban taquicardias, Ay, eh, ¿cómo se llama esto? Debilidad muscular ujú. y agotamiento físico más que todo. Y Lo hoy que ya me dijo está, el médico, sí, hoy ya estoy hasta gordito otra vez. ya Pero recuperó peso. sí, no, lloraba bastante y cabal me dijeron que es porque es un gran golpe para el cuerpo. Sí, virus locos. Y dicen que hay otro y otra segunda cepa y otro gran relajo. Sí, que es más contagiosa, dicen, Y que pero es no, más contagiosa, no es más letal supuestamente. supuestamente. Y se pondrían las vacunas. Bueno, usted creo que ya no sería sujeto ¿Cómo no? todavía. Es Sí, que estuve porque, bueno, leyendo que si les tendría. habían dado COVID no se las iban a poner. Pero hay un montón Ajá, un de montón de teorías sobre teorías, la vacuna. porque a mí, por ejemplo, me dijeron que después de los 3 meses de Ya no superado hay. el virus ya no hay anticuerpos Ajá, en mi así, sistema. así dice. Estuve viendo un video de cómo funcionan los anticuerpos y dicen que los futuros anticuerpos, si le volviera a dar, como por la memoria celular, sería como más rápido. Tal vez le diera menos. Ujú. O el cuerpo lo combatiría de mejor manera. Ajá, de mejor manera. Es que Sí. fíjese que con el COVID no es tanto el virus el que lo mata a uno, porque el virus a los 10 días se muere de entrada al cuerpo. Los anticuerpos lo matan a los 10 días. El problema son los efectos que el virus le genera en su cuerpo. Uy, sí, qué complicado. Se le van muriendo células de los pulmones. Entonces hasta le puede dar una embolia, le puede causar una muerte celular de prácticamente todo lo que está en el pulmón. Y por Ujú. eso es que la gente llega a necesitar respirador artificial porque los pulmones ya no pueden, Ya no dan. ajá, ya No, qué llegan hasta el difícil. grado de deterioro, ya no. Sí, qué complicado. Bueno, miren, ya dimos como 7 minutitos. Si gustan, empecemos la clase porque el temario va largo. Ok, Y dejemos lo largo, lo complicado, porque vamos a ver competencia. Este es el temario, el acto administrativo, el concepto, clasificación, requisitos, la invalidez y la competencia para emitir los actos. Y luego vemos la responsabilidad patrimonial de la administración pública, el fundamento constitucional, ámbito de aplicación, la legitimación, daño indemnizable, el plazo para reclamar y el procedimiento para reclamar. ¿Qué es un acto administrativo? Es una declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento de deseo, productora de efectos jurídicos dictada por la administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria. Esta definición se encuentra en el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos. No obstante, ha sido la definición que jurisprudencialmente había adoptado la Sala de lo Contencioso Administrativo. Un acto administrativo se caracteriza porque sus efectos se refieren a determinadas personas, pero este es una parte de un acto administrativo. Vamos a ver la clasificación personal, ¿verdad? Determinado, incidiendo ventajosa o desventajosamente en su esfera jurídica. Hay una sentencia que es del 99 que me llama mucho la atención porque a veces emitimos opiniones como empleados públicos. Opiniones que podríamos pensar que no son un acto administrativo, pero sí lo son debido a esta definición que dice de juicio, toda declaración unilateral de juicio. Ese es
una opinión. De voluntades yo quiero. El de juicio yo pienso. De conocimiento de saber, ¿verdad? O de deseo de yo quiero. Productora de efectos jurídicos. Por ejemplo, en la CAP, un ejemplo de un acto administrativo de deseo es el requerimiento de una compra pública. Yo quiero 5 computadoras. Ese es un acto administrativo de deseo. Entonces, esta sentencia dice que de tal concepto surgen diversas clasificaciones del acto administrativo. Hacen referencia a los actos que no contienen declaraciones de voluntad, sino solamente de juicio, comprendiendo en tal categoría los informes, dictámenes y opiniones. Por consiguiente, las opiniones consultivas, así como los informes emitidos por los entes y órganos que tienen atribuida tal potestad, constituyen actos administrativos. Esto lo traigo a colación porque parte del trabajo administrativo en las instituciones públicas no solamente son de decisiones, sino que son de asesorías que inciden en futuras decisiones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se emiten opiniones. Yo, por ejemplo, trabajo en un área de asesoría, así se llama, asesoría jurídica, y emitimos opiniones que van para junta, para presidencia, para gerencia general, para talento humano, para tecnología, para auditorías, y todo lo que nosotros hacemos, de que yo les hice ver que nuestras opiniones eran actos administrativos, pero me peleé con ellos por eso, para encontrar esta sentencia solamente para decirles, no, mire, hay que hacerlo con pinza, ¿verdad? O sea, dar una opinión marcada en derecho, pues, porque uno, nos pagan por eso, ¿verdad? Por dar una asesoría basada en el deber ser, aunque no le guste. Y como va a estar en el deber ser, no vamos a tener problemas de este tipo, que estén queriendo impugnar nuestras opiniones jurídicas. Ya tuvimos un caso en el que Auditoría Interna estaba pidiendo un recurso de revisión, algo así, era sobre una opinión dictada por un jefe, se le había pedido al gerente. Y vino el gerente y me consultó, está fuera de tiempo, rebóteselos, le dije, se los rebotó, ¿verdad? Le dije que para emitir el recurso de apelación en los actos administrativos tenían 15 días y habían pasado como 6 meses. Por tanto, no era procedente su solicitud. Entonces, lo bateamos, vea, pero hay que tener bastante cuidado con lo que uno dice, con lo que uno hace, con lo que uno escribe, ya sean correos electrónicos, porque aún ahora con los correos electrónicos son actos administrativos. Un día de eso me puse a pensar en los tweets como actos administrativos y realmente yo creo que hasta ahí llega el alcance, porque cumplen ciertos requisitos de acto administrativo que son los que vamos a ver. ¿Cómo se expresa la administración pública? Por actos administrativos, que son las definiciones que ya vimos, reglamentos y disposiciones administrativas, que son las normas internas, los contratos, aquí hay un error de un dedazo, contratos, convenios y declaraciones, la actividad material, esto es hacer algo. Las vías de hechos es hacer sin tener respaldo jurídico y la inactividad administrativa es no hacer lo que la ley me está mandando hacer. Estas son expresiones de la administración pública y ambas y todas son impugnables. Se pueden conocer en la vía administrativa y en la vía contencioso administrativa. Hay una clasificación bien extensa del acto administrativo. Yo las traté de hacer lo más light posible. Están por los órganos que le emanan. Pueden ser actos simples que emanan solamente de un órgano, actos complejos que emanan de 2 o más órganos administrativos. Por sus efectos pueden ser generales, esto era lo que les decía al principio, generales, los que van dirigidos a una pluralidad indeterminada de sujetos, y los especiales destinados a uno o varias personas determinadas o determinables. Por su contenido, los actos administrativos pueden ser constitutivos, es decir, que crean, modifican, extinguen relaciones o situaciones jurídicas, y declarativos, que acreditan un hecho o una situación jurídica sin incidir sobre su contenido. Un ejemplo de estos
Actos administrativos declarativos son, por ejemplo, las certificaciones que emite el CNR. Ese sería un declarativo porque no se mete sobre el fondo, sino que acredita o dice, yo declaro que sí está inscrita la vivienda de Emmanuel en el CNR bajo tal matrícula. Ese es un acto administrativo declarativo. Puede haber error, se pueden impugnar, claro, por ser un acto administrativo declarativo. Por su lugar en el procedimiento pueden ser definitivos, es decir, los que ponen fin al procedimiento administrativo, es decir, las resoluciones finales y los de trámite, que son los que impulsan el procedimiento, entiéndanse las notificaciones, los informes, las respuestas, las actas de admisión, todos esos son actos administrativos de trámite. Tenemos el acto administrativo por su recurribilidad en vía judicial, como regla general, los impugnables, que son los que agotan la vía administrativa, y los inimpugnables no se pueden cuestionar en la vía judicial porque no se ha agotado la vía administrativa. Los consentidos expresamente, los confirmatorios o reproductorios de otros firmes. Eso está en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que le den una ojeadita. Por la potestad ejercida para dictarlos están los reglados y los discrecionales. En la clase pasada vimos la diferencia entre los reglados y los discrecionales. Los reglados, la norma regula qué, cómo, dónde, cuándo y quién, todos los aspectos para su producción y no se deben de salir de esa esfera legal. Y los discrecionales, que le dice a usted puede hacer de aquí hasta acá, ¿se acuerdan? Y por la forma de exteriorización. Esto es bastante confuso. Los expresos, existe una clara e inequívoca exteriorización de la voluntad administrativa. Entiéndanse que salieron en las noticias diciendo fulanito de tal no sé qué. No hay un acto administrativo escrito como tal, que es la forma perfecta del acto administrativo, pero sí hay una declaración clara e inequívoca de la voluntad administrativa, porque es expreso, porque fue verbal. Tenemos los presuntos, aquí recuerdan lo del silencio administrativo, acá entra el silencio administrativo. No existe tal exteriorización, pero el ordenamiento jurídico permite suponer aceptado o denegada la solicitud transcurrido el plazo que tenía la administración pública para resolver. Y los tácitos. Los tácitos no existe una manifestación formal, pero la administración pública hace una acción sin un acto, por ejemplo, pero sí con la competencia de hacerlo, para no meterme en ilegalidades. Tiene la competencia de hacer un acto, lo hace sin un documento escrito. Ese es un documento tácito, pero porque ve el comportamiento de la administración pública. ¿Dudas sobre esto? Es como la simple y creo que la doctrinaria un poco resumida, pero creo que está bastante claro, ¿verdad? Hay que enfocarnos cuando veamos, cuando ustedes quieran analizar un acto administrativo, enfóquense en el artículo 21 de la Ley de Procedimientos Administrativos. No se vayan a la clasificación del acto, ¿verdad? Esto se los pongo como cultura general, ¿verdad? Porque no es que se van a poner a ver en cuál se clasifica, porque no va a ser práctico, pero sí es bueno que lo tengan a la vista en la cabeza, que conozcan, para que ustedes puedan desarrollar todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de validez del acto administrativo? Tiene que haber competencia legal para emitirlo, es decir, que tiene que estar en la ley o en la norma, antecedentes de hecho, la causa es la base legal, el fin o el motivo, es decir, la intención del funcionario al emitir el acto, la motivación, el debido procedimiento y la forma de expresión. Esos son los requisitos de validez del acto, se encuentran en la Ley de Procedimientos Administrativos. Digamos que tal cual están aquí en la presentación. El artículo 23 dice que la motivación de las resoluciones, esto es muy importante porque muchas veces hay resoluciones que afectan derechos o que conceden derechos, pero no son motivados, solamente, sí, accédase, pero no dicen por qué, ¿verdad? No
no relacionan la solicitud. Entonces, la ley de procedimientos administrativos busca ir ordenando a la administración pública para que deje de estar en disputa y deje de hacer cuestiones arbitrarias, ¿verdad? Porque bien fácil es impugnar una resolución que diga deniegues el trabajo a alguien, por ejemplo, o deniegues la contratación pública de fulano de tal, o adjudíquese a fulano de tal sin haber una resolución bueno, una relación de todo el proceso de oferta, ¿verdad? Entonces, la ley de procedimientos dice que van a ser motivados con sucinta referencia, tampoco le vamos a contar todo el cuento, ¿verdad? Y fundamentos de derecho los actos que impongan obligaciones, limiten, supriman o denieguen derechos, resuelvan recursos. Este es bien importante, sobre todo porque agota la vía administrativa. Este es el que más motivado debe ir. Modifiquen el criterio de actuaciones anteriores o de órganos consultivos. Es difícil que los modifiquen, pero pasa. Y entonces se montan en la actuación anterior y dicen por qué van a modificar el criterio. Contengan un pronunciamiento sobre una medida cautelar, revoquen o modifiquen actos anteriores. Eso era lo que habíamos visto de la revocatoria de los actos. Se dicten en ejercicio de una potestad discrecional por qué yo elegí gris y no blanco o negro, cuando así lo exija expresamente una disposición legal o reglamentaria. Esto es lo que le vengo diciendo, la típica tarrayazo de los diputados. Cualquier cosa que tenga que motivar, la tienen que motivar, así que hay que motivar todo, de preferencia, porque sobre todo si hay concurso, hay competencia, ¿verdad? Entonces, si hay competencia, hay una resolución favorable para X, oye, si no está motivado, el perdedor, por decirlo así, va a poder impugnar por falta de motivación y se puede ir por una ilegalidad, porque no va a tener un requisito de validez del acto administrativo, la motivación. Tenemos la eficacia de los actos administrativos. Un acto administrativo es eficaz solamente cuando es conocido por la persona que lo afecta. Tenemos el artículo 26, dice que se comuniquen a los interesados, que debe ser notificado en el plazo de 3 días siguientes a partir de la fecha de emisión del acto. La administración pública no siempre hace esto. Y lo que hace es jugar con tiempos. Pónganle que la emitieron viernes, entonces tienen lunes, martes y miércoles a las 4:30 para notificar. Si no notifican en esa fecha, pues no van a poder ejecutar el acto administrativo porque no lo va a conocer el afectado. Algo bien importante, se debe notificar el texto íntegro de la resolución y de forma conjunta con sus anexos. Eso lo traigo a colación todos en la ley de procedimientos, porque a veces solamente sacan el extracto de la resolución. He tenido problemas con Secretaría Corporativa por este tipo de notificaciones, porque tienen que notificar el punto completo, pues porque deben de ver la base legal, los antecedentes, los hechos, la recomendación, quién recomienda, y las razones por las cuales yo tomé esa decisión. Entonces, antes solamente copiaban el muy textito, ¿verdad? Adjudíquese a fulano de tal cosa, sin ponerle toda la resolución completa. Y eso ya lo regula la ley de procedimientos administrativos. ¿Qué pasa? Me podrán preguntar ustedes si yo no notifico en los 3 días. Luego de que no puedo ejecutar porque la otra persona no conoce, y entonces si no le he notificado hay un vicio en el procedimiento administrativo, por tanto va a ser nulo de pleno derecho y lo van a retrotraer hasta la resolución final. Vamos a tener que notificar nuevamente y eso es más tiempo. Pero hay una teoría que se llama las formas no limitan las formas. Si yo notifico en 5 días, el acto administrativo tiene validez a partir del 5.º día. ¿Qué me puede traer de consecuencia? Interna, más que todo. Pero si no podría estar ejecutando yo acciones si no las he notificado. No sé si tenemos dudas hasta acá. Voy muy rápido. Lo que pasa es que sé que se van a detener bastante en la competencia porque el tema de la delegación es más
el más complejo, porque créanme que he discutido, bueno, con jefes legales, con maestrías y con todo, aún después de capacitaciones, de tener varios, 3, 4, 5 casos de delegaciones, siguen preguntando sobre la delegación y me interesa bastante que ustedes tengan bien claro ese concepto. No sé si tienen dudas hasta acá de lo que hemos visto. Sí, yo solo tengo nada más una duda con respecto a, digamos, a la motivación y a la clasificación de los actos. Por ejemplo, ¿Con qué empezamos? no, es que es como una combinación. Ah, ok. Digamos que usted dijo que habían actos administrativos que eran expresos, pero que no necesariamente van a estar en escrito. Ujú. Entonces, ¿qué tal si esos actos administrativos que no están por escrito No imponen, están motivados. ajá, imponen obligaciones, no estarían motivados? Por Ujú. ejemplo, le pongo un caso, por ejemplo, ese famoso, esos famosos Twitter o esas famosas declaraciones de ministros de, por ejemplo, el de Obras Públicas que anda diciendo de que si los buceros no cumplen con las medidas de bioseguridad o están obligados a tener alcohol gel, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que no existe algo por escrito. Entonces mi pregunta es, si el ministro pues, lo dice en sus redes sociales, si el viceministerio lo pone en sus plataformas en línea, etcétera, etcétera, ¿surte efectos jurídicos o alguien puede decir, momento, ese acto administrativo no lo han motivado y por lo tanto no estoy obligado a cumplirlo? Detrás de ese, actualmente debería de haber una norma. Van a estar, bueno, ahorita en el ejemplo puntual sí está normado todo eso. Digamos que no estuviera normado ese acto administrativo, el público, así, yo, ministro de Obras Públicas, dije que iba a suspender a los fulanos de tal porque no andan alcohol gel, pero no hay un acto administrativo expreso, no hay una norma, no hay nada que lo respalde, ¿sí? Ujú. Aquí vamos a tener dos situaciones, me monto en este caso en concreto. Uno, detrás de esa decisión, de ese acto administrativo verbal expreso, hay una cuestión que se llama el interés general. Entonces, detrás de esa decisión, si bien no está motivando, se lo puedo ir a impugnar, lo que va a hacer es contestarlo y motivarlo. Entonces va a quedar saneado, porque esa decisión busca el interés general sobre el particular de los buceros, ¿verdad? Se pueden impugnar, se puede tirar un escrito a la administración pública y que no puede ser esto por esto y lo otro. Por otro lado, en este caso, si yo lo suspendo y no tengo una norma, me voy a ir a una multa, siempre en el mismo caso, una multa de $200. Y no está normado, no está en ley, no está en ninguna norma. Recuerden que la potestad sancionadora de la administración pública sí y solo sí solamente deriva de la ley secundaria, es decir, de la ley emitida por la Asamblea Legislativa. Entonces esa multa sería ilegal completamente. Ujú. Ok, ok. Sí. Gracias. Sobre todo porque impone obligaciones. Si son declarativas, igual se pueden impugnar, pero si no tiene efectos jurídicos, o sea, es basofia, como dicen algunos. O sea, solamente estoy escupiendo ideas y no estoy haciendo nada. No afecto a nadie. Ujú. Difícilmente yo pueda ir y reclamar algo, ¿verdad? O sea, ¿en qué me está afectando que se esté peleando con el otro, ¿verdad? O sea, acuérdense que lo que vimos anteriormente es que para los procedimientos administrativos tienen que tener un legítimo interés. Entonces, en el caso puntual que tú pones, yo tendría que ser vocero y él me tendría que estar afectando un derecho. Pero sobre mi derecho va a estar ese interés general. Ujú. Por ejemplo, que le diga a usted, por ponerle algo, como no cumplió, digamos, tal cosa, que no esté normada, por ejemplo, por cualquier minucia que usted pueda ocurrir, yo diga como ministro, le voy a quitar la concesión de la ruta que tiene. No, imposible.
Ujú. Totalmente ilegal, ilegal, Sí, ilegal. ilegal. Hasta, y de paso, Sí, ilegal. ilegal. Hasta, y de paso, daños y perjuicios, porque imagínense, me quitan la concesión de una noche a la mañana sin un procedimiento previo solamente porque se le ocurrió al ministro, porque le caía mal, porque no andaba al colegio, por ejemplo, y la concesión no regulaba ese tipo de sanciones. Imagínense la millonada que le tocara pagar al Estado por el lucro cesante y el daño emergente. Si yo dejara de trabajar, o sea, si yo dejo de, más o menos llevo un promedio de 3 años en ganancia, yo voy y presento al juzgado y me lo clavo, Sí, totalmente. sí, sí. Ajá. Pero vaya, por ejemplo, quiere decir que, digamos, independientemente el acto sea expreso o esté por escrito, eh, siempre tiene que tener una base legal. Por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, voy a quitar una concesión, Sí. la misma ley me tiene que dar los criterios o las infracciones que puede cometer el concesionario para que yo se las quite o por el estilo. Y La si ley, yo, las bases y el contrato. ley base y el contrato. Y si yo me Ujú. salgo de esas tres fuentes de derecho, pues estoy incurriendo en una ilegalidad, en una Ilegalidad. arbitrariedad, mejor dicho, una Correcto. arbitrariedad. Sí, correcto. Ok, gracias, Lindsay. Es bueno. Arlen, no sé si tú tienes dudas. Buenos días. Pues para mí todo es nuevo y la verdad que estoy aprendiendo mucho. Vaya, si tiene alguna duda o algún caso que usted tenga puntualmente, lo podemos también ver por Sí, acá. solo que al principio estaba escuchando de las promociones que se hacen internas. No sé si también eso es un acto administrativo. Sí, porque es una declaración unilateral de voluntad en la que la administración pública dice fulanito de tal se mueve a tal lado. Hay que fundamentarlo. Sobre Ah, ya. todo, sobre todo montarse, Arlen, en los perfiles de puesto y en la capacidad. Y cuando son concursos que hay, también deben de ser publicados, porque nosotros tenemos banco de currículum y en este Le caso, voy a mandar el mío. vaya, entonces considero de que tal vez no va a sacar las plazas a concurso, sino que trabajar con el banco de currículum que nosotros tenemos. ¿Sería un acto ilegal o procede? Depende, si ustedes lo tienen normado, como hacerlo primero de banco normal, primero de banco, si no lo tienen, regula lo que sería lo mejor, saca concurso así. No obstante, lo ideal es que lo saque externo, porque pueden que en su banco no hayan currículums que se, que se acoplen. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, primero buscan en el banco interno, pero así está normado en la política de talento humano, ¿verdad? Ah, Entonces, revise su política y vea el proceso. Si en el proceso dicen que primero van a hacer convocatoria interna, puede ser una convocatoria mixta entre interna y banco y puede ser una convocatoria externa totalmente en la que se van a tomar en cuenta banco, porque es externo, porque no trabajan con ustedes, y se van a tomar en cuenta los currículums que les ingresen. Entonces ah, eso es de tomarlo en cuenta. Si lo tienen normado en su política, en su reglamento interno, en su norma, no sé cómo se llama la normativa de donde usted trabaja. política. Ajá, entonces si lo tiene así, no hay problema. Ah, bueno, gracias. En cuanto a las notificaciones, eso sí es bien importante, deben de notificarle. El BCR tiene una muy buena práctica, les digo porque estuve en un con ellos, y le dicen que usted no quedó por esto, esto y lo otro, ¿verdad? Ah, Y le sí, dan, claro. ajá, y Ujú. le dan las notas y todo eso. Entonces, esa notificación sí hay que hacerla y motivarla. También es sujeta a recurso, Arlen, esa decisión de no adjudicarlo. Entonces le pueden Ah, decir, mire, ¿verdad? Pueden revisar todo el expediente de contratación incluso ujú. y impugnarlo en la vía administrativa. Así que por eso Hay que seguir su debido proceso. hay que seguir el debido proceso y montarse en la profesionalización de la administración pública, sobre todo en su área, ya que de esta forma, allá en la vía judicial van a evaluar currículums nuevamente
van a ver los puntajes, van a contratar peritos para revisar las pruebas psicológicas que ustedes han hecho y ver si realmente es así la decisión que tenían que haber tomado. Si la gente supiera esto, créanme que les metieran gol a la administración pública, porque contratan amigos de amigos, hijos de fulano de tal, ¿verdad? No todos, porque la verdad he visto que hay personas que han entrado a la administración pública por mérito. Bueno, yo entré sin padrino, por ejemplo, en la administración pública y ahí estoy amando la administración pública todos los días. Igual 2, 3 amigos así han entrado, ¿verdad? Otros, por ejemplo, han sido hijos de magistrados y tienen puestos como fiscal bien chivo, ¿verdad? Entonces, hay que buscar eso, ¿verdad? El mejor currículum que se adapte al perfil de puesto para que no tengan problemas, porque si no le van a retrotraer todo el proceso y le van a quitar al empleado que acaban de contratar. Ya, bueno, sí. ¿Y esto en qué artículo lo puedo encontrar como para seguir lineamientos? ¿El qué? Digamos, toda la parte del proceso de administrativo de contratación no está en esta ley, ¿verdad? No. Pero le voy a dar un consejo. Hay una ley que está en proyecto que se llama la Ley de la Función Pública. Ley de la Función Pública. Ley de la Función Pública. Está ahorita en proyecto de ley. Las comisiones de trabajo la tienen en la Asamblea Legislativa. Hay una página que se llama empleospúblicos.com. También usted podría ver los lineamientos ahí. La Ley de la Función Pública sí regulará la forma de contratación en toda la administración pública. No le han dado play a esa ley porque no les conviene. Pero sí, esa sí regula un procedimiento administrativo bastante completo. Dele una ojeadita a la ley para ver si usted puede adoptar y promover, ¿verdad? Una modernización de la contratación del seguro, que creo que es bastante buena. Para modificarla conforme a la nueva ley de la función pública y no anden corriendo cuando esa ley, primero Dios, sea aprobada. Sí, porque fíjese que yo estaba revisando en la política de contratación y no habla de concursos, solo habla implícito, sino que solo habla de recibir currículum. Sí, no, ahí sería de implementar esa de la ley de la función pública, bastante bueno. Léala, conózcanla, y ya con conocimiento de causa usted pues solicite modificar la normativa. Y así se la aceptan o no, pues pero ya la iniciativa va a estar y realmente la función pública es bastante transparente. Bueno, gracias. Bueno. Continuamos. Tenemos la eficacia de los actos administrativos. Si se fijan, vamos viendo requisitos, eficacia, los requisitos de validez y la eficacia de los actos administrativos. Tenemos supuestos especiales y la retroactividad del acto. Los supuestos especiales de eficacia de los actos administrativos, es decir, que no se enmarcan después de la notificación de 3 días, sino que están los fijados por el mismo acto de acuerdo con la ley, que son condiciones especiales, impuestas directamente por la ley, por la naturaleza especial o contenido del acto, cuando el acto requiera autorización o aprobación de un funcionario o entidad distinta del que lo emite, no producir efecto mientras esta no se haya dado. La retroactividad del acto, que sea un acto favorable, que a la fecha que se retrotraen los efectos ya se cumplan los supuestos de hecho y que no afecta a terceros. En estos supuestos especiales, el acto puede tener ciertas condiciones. Por ejemplo, me voy a ir a una aprobación de crédito de una banca pública, me he peleado un montón, a mi criterio es un acto administrativo de conceder un crédito bancario como institución pública a alguien o de negárselo. Mi criterio personal. Yo le puedo poner una condición de que previo al desembolso del crédito, tiene que pagar $100 de comisión, por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Por comisión. El desembolso de la decisión de haberle otorgado el crédito va a estar condicionado al pago de esos $100.
Si esa condición no se cumple, yo no le puedo desembolsar. Como para que vean un poco qué es una condición de un acto administrativo. Los impuestos directamente por la ley tal cual le va a decir, previo a la concesión, tiene que plantar, qué sé yo, si quiere cortar un árbol, la ley le tiene que decir, a la tala de un árbol se tiene que plantar 10 mapias. Entonces se puede hacer directamente por la ley. Y cuando el acto requiera la autorización o aprobación de un funcionario o entidad distinta del que lo emita, la superintendencia o el Ministerio de Hacienda creo que tiene estos tipos de autorizaciones. La retroactividad del acto. Esto es que el acto tenga validez y eficacia anterior a la emisión del acto administrativo. Es un poco complicado porque se tiene que probar que yo ya cumplí con todos los supuestos para acceder a lo que la administración pública me quiere dar, ¿verdad? Entonces, si yo ya cumplía con todos los requisitos, se me ocurre algo tal vez burdo, para tener un comedor, y yo no puse el trámite, pero tenía la limpieza, tenía tantos empleados o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, a tal fecha yo ya los tenía, pero no tenía el proceso, ¿verdad? Yo ya estaba operando. Entonces, puedo retrotraer al momento de que yo empecé a trabajar en el comedor. Por ejemplo, ¿verdad? Porque yo ya cumplía todos los supuestos de hecho para que la administración pública me autorizara esta situación. Continuamos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de actos administrativos? Hoy les voy a dejar una tarea, por cierto. Al final de la clase vamos a ver la tarea. Es fácil, la verdad es bastante fácil, pero es para que analicen un poco la institución pública donde ustedes trabajan y me den ejemplos de actos administrativos. Entonces tenemos los ejemplos, el clásico, la adjudicación de una contratación pública, la contratación de un empleado, las situaciones relativas al personal, traslados, sanciones, descuentos, despidos, el artículo 12, inciso tercero, creo, Arlen, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, dice que la Jurisdicción Contencioso Administrativo va a conocer de todas las situaciones relativas al personal que trabaja en la administración pública. Es una línea lo que dice el artículo, básicamente. Entonces, hay personas que piensan que porque tienen reglamento interno o porque hacen referencia al régimen laboral del Código de Trabajo, no van a hacerse cargo. No lo puede conocer la jurisdicción contenciosa, pero la jurisdicción claramente dice todas las situaciones relativas al personal que trabaja en la administración pública. Así que usted tiene que lidiar con 3 jurisdicciones: amparo, jurisdicción contencioso administrativo y el Ministerio de Trabajo. Tenemos la resolución de recursos administrativos y procedimientos sancionatorios, la resolución del procedimiento sancionador, otorgamiento de licencia de venta de bebidas alcohólicas. Estos son algunos ejemplos. No obstante, están las denegatorias de inscripción en el CNR. Tenemos la imposición de impuestos, tanto municipales como los de Hacienda. Todos esos son actos administrativos. Vamos a ver cuándo es inválido un acto administrativo. Vamos a empezar viendo qué es una invalidez. Es una situación patológica, digamos, que es como que el acto administrativo está enfermo porque le falta algo, por vicios en sus elementos o porque éste incumple las reglas normativas, formales y materiales que condicionan el ejercicio de la potestad de que se trata. Se apunta que la validez depende además de la existencia de los requisitos constitutivos del acto, de su adecuación a la norma. Entonces, me voy otra vez a los requisitos de validez de un acto administrativo que vimos al principio. Si le falta algo de ese acto, de esos requisitos al acto administrativo, es inválido. Para Roberto Dromi, que es un doctrinario de los que más me gustan, la verdad, la invalidez es la consecuencia jurídica del acto viciado en razón de los principios de legalidad, justicia y eficacia administrativa
Y la nulidad es la consecuencia jurídica que se impone ante la transgresión del orden jurídico. Entonces tenemos, es inválido y es nulo, pero no obstante de esto tenemos una clasificación de vicios o deficiencias del acto administrativo. Tenemos irregularidades no invalidantes, que es como lo que pasa de largo, pues que nadie le hace caso, que nadie impugna, que se pueden solventar, que no pasa nada, digamos. Entonces tenemos los vicios de forma y plazo, por ejemplo, lo que les mencionaba de la notificación a los 5 días. Perdón, la notificación a los 5 días es una irregularidad no invalidante. Es irregular, sí, hay una deficiencia del acto administrativo, sí, porque no notifica en tiempo, pero es de forma. Es de forma porque al final cumplió su fin último, que lo conociera tarde, sí, pero lo conoció. Tenemos errores materiales o aritméticos que serían pues dedazos, por ejemplo, o aritméticos que de una definición clara e inequívoca de 2 más 2 ustedes pusieron que era 5. Entonces esa es una irregularidad no invalidante porque del todo de lo que se quiere dar a conocer en la suma, pues se sabe que 2 más 2 es igual a 4. Entonces hay errores, ¿verdad? Siempre hay errores, recuerden que somos humanos. Entonces son irregularidades no invalidantes o errores ortográficos que se pueden sanear, ¿verdad? Pero no invalidan el acto administrativo. Tenemos la nulidad relativa o anulabilidad. Cualquier infracción del ordenamiento jurídico que no está calificada como nulidad absoluta de pleno derecho. En esto, la jerarquía es la más clásica, la nulidad relativa. Tenemos la nulidad absoluta, que son los actos viciados de nulidad absoluta o de pleno derecho, no se pueden sanear ni convalidar. Esto creo que lo vimos para lo de las disposiciones transitorias, creo que más adelante hay una diapositiva de esto. Y los inexistentes, aquellos actos que carecen de los elementos esenciales que los doten siquiera de la apariencia de validez. Digamos que podría ser un acto inexistente. Bueno, una sanción sin legislación y sin norma. Eso podría ser un inexistente porque ni siquiera tiene apariencia de validez, como dice la diapositiva, porque no hay una ley que lo ampare, no está regulada la sanción, no está regulado nada como para que eso pase, ¿verdad? Tenemos las nulidades absolutas, artículo 36 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Que sean dictados por autoridad manifiestamente incompetente por razón de la materia del territorio. En este caso tenemos que el ministro de Hacienda esté expidiendo un título. En este caso es incompetente por razón de la materia. Que se dicten prescindiendo absolutamente del procedimiento establecido, se utilice uno distinto fijado por la ley o se adopte en ausencias de fases esenciales del procedimiento o de aquellas que garanticen el derecho a la defensa de los interesados. Se adopten prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Esto es el quórum, tenga un contenido imposible, ya sea porque existe una imposibilidad material de cumplimiento o porque la ejecución del acto exija de los particulares actuaciones que resulten irreconciliables entre sí, sean constitutivos de infracciones penales, eso era lo que decía, que le diga a fulano tal que sea corrupto, sean contrarios al ordenamiento jurídico porque se adquieren derechos cuando se carezcan los requisitos esenciales para su adquisición, graduar a alguien sin haber cerrado pensum, contratar a alguien sin cumplir el perfil del puesto, sean dictados con el propósito de eludir el cumplimiento de una sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa si la jurisdicción dijo que su acto era ilegal, no lo tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, hacer algo en contra de esa sentencia, es decir, volver a emitir el acto, mismo hecho, misma persona, estoy tratando de eludir el cumplimiento, entonces, por tanto, una nulidad absoluta. Cuando así lo determina expresamente una ley especial,
di ejemplos la clase pasada, que es de la Ley de Regulación del Sistema Financiero. Y es bien importante que este tipo de nulidades no se pueden sanear ni convalidar. Tenemos el principio de conservación de los actos administrativos. Bueno, ¿tienen dudas con eso? No, de mi parte no, solo quizás poner un ejemplo bien parecido al literal G del, de eludir el cumplimiento de una sentencia. De la jurisdicción Eh, contenciosa. ajá, pero en mi caso sería un ejemplo de la Sala de lo Constitucional. No sé si usted recuerda Más todavía. aquellos famosos decretos de cuarentena que hubo un específico que lo decretaron, interpusieron demanda ante la Sala de lo Constitucional por un proceso de inconstitucionalidad y se tomaron las medidas cautelares de suspender el acto reclamado, creo yo, algo así, que en este caso era ese decreto en materia de salud. Pero vinieron los del Ministerio de Salud y lo que hicieron fue que derrogaron el decreto que estaba siendo objeto de un proceso de inconstitucionalidad y crearon otro exactamente con el mismo contenido y dijeron, va, este sí lo tienen que cumplir porque como todavía no le han puesto la demanda y nos vamos a tardar en publicarlo en el diario oficial para que no lo puedan poner, etcétera, etcétera. Entonces, siento yo que no es exactamente el mismo el ejemplo, pero puede pasar algo muy parecido en la administración pública, que Exacto. imagínense que un juzgado de lo contencioso diga, este acto es nulo, o se Y lo está vuelven a emitir y de lo igual vuelven a forma. emitir con otro Con número de otro nombre. referencia, ajá, con otro nombre, pero exactamente el mismo hecho, la misma Eso. motivación, los mismos puntos. Entonces puede Nombre. suceder en la administración pública, siento yo. Sí. Sí, más o menos algo así funcionaría. Eludir una sentencia de la jurisdicción. Por ahí sería. Gracias, Emanuel. Vamos a la conservación de los actos administrativos. El principio de conservación hace alusión a la necesidad de mantener las decisiones de la administración pública como que son buenas. O sea, la administración pública tiene la razón a menos que se demuestre lo contrario. Básicamente ese sería el principio. De este modo, la declaración de invalidez o los defectos no tienen por qué afectar todas las actuaciones que se llevan a cabo para dictar el acto final. Entonces, el artículo 39 y 40 establece estos principios. Hay actos sucesivos que puede que no sean nulos y que sean independientes de la resolución final. Entonces, eso puede que no sean sujetos de que sean inválidos porque están bien emitidos. Y la otra parte es que si dentro de un acto administrativo hay una parte de del acto que no tiene vicios, se va a mantener. Si, por ejemplo, en un acto administrativo yo tomo 2 resoluciones, una de ellas está bien motivada y la otra se me olvidó motivar, por ejemplo, de ese acto administrativo, el literal 1, va a estar válido, va a estar puesto como válido porque está motivado y cumple todos los requisitos. No obstante, la invalidez va a recaer sobre el que no está debidamente motivado. Para poner un ejemplo práctico. Tenemos la conservación de los actos y trámites. La autoridad administrativa que revoque actuaciones por razones de ilegalidad podrá disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido igual de no haberse realizado la infracción que originó la nulidad. Es decir, que si yo practiqué un peritaje y estaba en base a derecho, era necesario, era idóneo para conseguir el detalle de la prueba, no me voy a volar todo el proceso, pues no me voy a volar todo el proceso porque ese acto va a estar bien fundamentado. Tenemos algo bien importante, esto me encanta. Si ustedes son personas que toman decisiones, Arlene creo que sí. Manuel, no sé si tú tomas decisiones o hay la convalidación de los actos administrativos, es lo que más me gusta, porque es como, créanme que me he quitado corte de cuentas unas 3 veces así. La administración pública podrá convalidar los actos relativamente nulos, ojo, los relativos, subsanando los vicios de que adolecen.
Si el vicio consistiera en incompetencia jerárquica, la convalidación la va a realizar el funcionario competente, cuando sea el superior jerárquico del que dictó el acto viciado, y si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, consiguiendo la autorización en el expediente, va a estar convalidado el acto administrativo. Producir efectos desde la fecha de la emisión. Se puede retrotraer a la fecha anterior, ¿verdad? Esto es bien importante, les digo, porque en un caso un administrador de contrato concedió una prórroga del contrato administrativo y él la firmó, mi gordo, tan lindo. Y eso lo tiene que hacer el ente competente, pero esa era una competencia de jerarquía, ¿ve? Entonces no era el administrador de contrato el que tenía que autorizar la prórroga, sino que junta de directores, presidencia, gerencia general, dependiendo de quién tuviera la potestad. Pero él, bien lindo, firmamos la prórroga. Entonces se prorrogó el contrato administrativo. ¿Se imaginan lo inválido que podría llegar a ser eso? O las consecuencias que trae, pero como era una jerarquía, una incompetencia jerárquica, y la competencia va de órgano, va de ley a órgano, no de ley a persona. Entonces, el competente convalidó, ¿ve? Entonces vino Corte de Cuentas y dijo, bueno, mire, aquí la prórroga está firmada por el administrador de contrato. Entonces salió la legal, vea, bien campeona defendiendo, ¿ah? Porque es que es reparo, es dinero, sanción, entonces no se puede. Entonces ocupamos esta figura que les va a servir un montón cuando pasen ese tipo de irregularidades. Adoptan esta figura y le dicen, mire, la administración pública puede convalidar los actos relativamente nulos. Aquí está la autorización emitida por el funcionario competente en la que prorrogó el contrato administrativo, por ejemplo. Este es un ejemplo de una convalidación que les puede llegar a servir, ¿verdad? Ustedes pueden verlo en el ámbito de su cancha, ¿verdad? Tenemos la competencia. Quiero ver qué horas son. Desde el punto de vista técnico jurídico, básicamente es la capacidad concreta que tiene un determinado ente estatal en la materia específica asignada por la ley. Más que todo es eso, lo que la ley le dice que usted puede hacer. Consiste en la enumeración de una serie de posibilidades de actuación dadas a un órgano por razón de los asuntos que están atribuidos de un modo específico. En ese orden de ideas, una atribución puede identificarse como la acción o actividad inherente que por mandato constitucional o legal desarrolla un órgano estatal o ente público, es decir, los poderes, atribuciones y facultades conferidas para el normal funcionamiento y cumplimiento de una labor. Eso es la competencia. La Ley de Procedimientos Administrativos da unos límites a la delegación de competencia. Si quieren, nos quedamos acá. Tomamos un receso de 10 minutos para poder ver esto y nos conectamos enseguida. Ok, de acuerdo, licenciado. Bueno, gracias.
Hola, estamos por acá. Me pasé 2 minutos, perdón, pero estaba calmando al bebé porque está pidiendo. Ya están por acá. Sí, ya estoy aquí, Lick. Bye. Vale, entonces nos quedamos en... ¿Tienen alguna duda sobre la competencia? ¿Qué es la competencia? Todo claro de mi parte. Vale. Arley, ¿todo bien? Continúa. Los límites a la delegación de competencia. La delegación es transferir temporalmente la competencia a, a una entidad inferior jerárquicamente. No podrá delegarse en los siguientes casos. La atribuida en razón de las razón de las específicas características del órgano constitutivas de su esencia o justificativas de su existencia ni las atribuidas por la Constitución de la República. Por ejemplo, si al presidente se le delega la representación legal de cierta institución pública, no puede delegar la representación legal, puede delegar ciertos actos que impliquen representar, pero cuestiones específicas, ¿verdad? No toda la representación legal. Tenemos la conferida para ejercer la potestad normativa, es decir, que si un ente tiene atribuido que él va a hacer las normas, que él las tiene que aprobar, por ejemplo, creo que los reglamentos internos de trabajo, que es parte de la competencia de la potestad normativa, está atribuida, si no me equivoco, al titular de cada institución. Entonces, eso no podría delegar en el gerente de talento humano, por ejemplo, el ejercicio de esa norma, ¿verdad? La otorgada a los órganos colegiados, a menos que una ley especial lo autorice. Ojo, una ley especial, es decir, la ley de creación de ellos, en cuyo caso el acuerdo deberá adoptarse respetando el quórum o mayoría especial exigida para tomar decisiones. La que se ejerza por delegación, es decir, si junta de directores le delega presidente, presidente no puede delegar esta competencia delegada en otro ente. Eso no lo puede hacer. La delegación de la delegación, eso es imposible jurídicamente según la LPA. Y la que sirve para resolver los recursos. ¿Qué quiero decir esto? Si al consejo directivo es consejo directivo de la nacional. Sí, vean. La que sirve para resolver los recursos, si el consejo directivo tiene la potestad de resolver recursos, según la ley, ellos no pueden delegar, ya sea a una junta, aunque sea colegiado, esa posibilidad de resolver el recurso. Y tenemos otras figuras que son relativas a la competencia. La delegación, que es la transferencia del ejercicio de todo o parte de la misma, de la competencia, a un órgano inferior. Tenemos la avocación, que es el superior jerárquico, ejerce competencia que corresponde al inferior jerárquico. La sustitución es transferir el ejercicio de la competencia a otro órgano del mismo nivel jerárquico. Aquí estamos sustituyendo un órgano por otro de la misma jerarquía. La suplencia en el cargo. Suplir temporalmente a los funcionarios en su puesto de vacancia, ausencia o enfermedad por quien determine la normativa. La delegación de firma. La autorización por el superior jerárquico para firmar en su nombre, ojo, correspondencias, transcripciones, notificaciones y otros que no supongan resolver un asunto. No implica transferencia y en cada caso se debe emitir un acuerdo. La encomienda de gestión es encomendar a otro órgano, aunque no sea de la misma institución, la realización de actividad material, técnica o de servicios y debe ser respaldada por actos administrativos para brindarle soporte jurídico. Es decir, yo le puedo decir al ministerio, o qué sé yo, me voy a basar en la nacional. Yo le puedo decir a la nacional que le encomiendo la gestión de qué sé yo, de
Un archivo podría ser. Sí, de que me archive tantas cosas o que me guarde ciertas actas porque ya no tengo espacio. Por ejemplo, la nacional, en virtud de la cooperación interinstitucional, va a acceder a esta encomienda de gestión. Se me ocurrió un ejemplo, ¿verdad? Así como correos, le encomiendo la gestión a correos de que envíe tal cosa, que me haga el favor de enviar tal cosa, entonces eso también es una encomienda de gestión, porque es la realización de una actividad material, técnica o de servicios, respaldada por actos administrativos. No sé si tienen dudas sobre estas figuras. La verdad las he tratado de hacer como simple de entenderlas. Muchas veces lo que es la delegación y la suplencia en el cargo la tienden a confundir, pero no es lo mismo. La delegación puede que esté presente el competente, pero como lo delegó ya no tiene la obligación de hacerlo. Y en cambio la suplencia en el cargo es cuando hay ausencia. Muchas instituciones lo que hacen es cambiarle el nombre, no le ponen suplencia en el cargo, sino que le ponen coordinación de funciones. Y el término correcto es suplente en el cargo. Muchas veces es quien determine la normativa y la ley dice que si no lo determina la normativa es por el inferior jerárquico que el que le sigue, ¿verdad? ¿Dudas sobre la transferencia? Pero, y todas estas figuras siempre deben estar, digámoslo así, respaldadas legalmente, ¿verdad? Por un acto administrativo. Ah, por un acto Aquí, administrativo se puede. todas estas figuras ya están respaldadas legalmente, aunque la ley de la Nacional no lo dice. La ley de procedimientos administrativos es aplicable a toda la administración. Ah, o sea, por ejemplo, fíjese que en la nacional hay un procedimiento donde como profesores, digamos, estamos obligados como a rendir cuentas a un estudiante que esté inconforme con la calificación. Sí. Entonces, consta de dos instancias, se llama revisión del examen parcial, por ponerle un nombre. Sí. Entonces, ese examen, la primera instancia es frente a nosotros, como que si fuese un recurso de reconsideración frente al mismo docente. Hay que cambiarle el nombre. Sí. Entonces viene el docente y dice, no, para mí está bien como he calificado el examen. Sí. El estudiante puede venir y, digámoslo así, apelar a el superior jerárquico del profesor. Que es el jefe de departamento. Fíjese que ante él se apela, o sea, ante él se dirige el escrito de apelación, podríamos decir. O nosotros le ponemos ahí revisión extraordinaria, lo maneja el reglamento de la UES. Pero el encargado de resolver, o sea, el jefe de departamento dice sí, para mí sí al lugar, por ejemplo, a la reconsideración extraordinaria, a la revisión extraordinaria. Pero quien va a resolver digamos, esa controversia ya no va a ser ni el docente ni el jefe de departamento, sino que el reglamento lo manda directamente a una figura que nosotros tenemos que se llama Este sería un tercer recurso. No, siempre es sobre el mismo recurso de apelación. El problema es que sobre el fondo no se pronuncia el jefe de departamento, sino que se va a pronunciar el jefe del área, digámoslo así, de la materia. Por ejemplo, si fuera derecho administrativo, hay 5 docentes de administrativo. Entonces, uno es el jefe o el coordinador del curso, le llaman ellos. Entonces, este es el que resuelve, digamos, las revisiones extraordinarias. Entonces, mi pregunta es, como el reglamento dice expresamente quién es el que va a resolver digamos, este recurso, supongamos que esta persona pues se enferma o no tiene la posibilidad de hacerlo el día y hora en que se ha señalado para la revisión, se le puede a través de una delegación u otra figura transferir la competencia
Sería un una suplencia en el cargo, pero habría que hacerlo por norma. ¿Habría que hacerlo? Por norma. Por Modificar norma. la norma. En caso de ausencia de fulano de tal, el competente va a ser tal. Ah, ok. Pero ya Ajá. previo a todo el procedimiento. Sí. Ya dejarlo por norma, ¿vea? Ya, para no estar en caso por caso. Sí, porque a nosotros nos pasó una vez que un jefe de departamento, perdón, un coordinador de un curso, determinado curso, se había enfermado. Y hubo un docente que reprobó como a la mitad del salón, entonces cayeron un montón de recursos de apelación y no había quien los resolviera porque el reglamento decía expresamente este señor Sí, y no habían hecho la 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 suplencia. suplencia del cargo. Ajá. Ahora, en ese caso, como el coordinador es par, ¿vea? Con los otros 4, todos son maestros, o sea, todos están en ese mismo nivel, pero hay un nombramiento de coordinador. Ujú. Así sería, ¿vea? Sí, hay un nombramiento de coordinador. Entonces, el inferior jerárquico a él son los otros 3. Esto es una interpretación extensa de la ley de procedimientos administrativos, ¿verdad? Entonces, si no hay norma, cualquiera de los otros 3 sería el encargado de conocer ese recurso. Así lo podrían normar, se me Sí, ocurre. sí. Si no está normado, ese es lo La legal. salida. Ajá. Ajá, esa es la salida. Se montan en este 47 de la ley de procedimientos. Léalo todo. El 47 ahí le dice que va a ser el que determine la norma, pero si no lo determina la norma, el inferior jerárquico. Sí, en este caso que usted me plantea, el inferior jerárquico serían los otros 3 catedráticos restantes. Sí, así tendría que ser. Ujú. Ok, Así tendría que ser. gracias. Bueno, continuamos. Hay conflictos de competencia. ¿Qué es un conflicto de competencia? Yo conozco a la persona en la que, sobre la que se está viendo el procedimiento administrativo. Esto lo regula el artículo 50. Hay un examen de oficio del órgano administrativo incompetente, remite las actuaciones al órgano que considere incompetente. Este caso que yo les di, perdón, era de una abstención y recusación. Esta es una competencia. Por ejemplo, si a mí me piden algo que le compete a la superintendencia del sistema financiero y le corresponde a la superintendencia de competencia, yo remito, ¿va? Tengo la obligación de remitir o de decirle al ciudadano, mire, acá yo me declaro incompetente, el órgano administrativo competente es la superintendencia de competencia. A petición de parte. El interesado puede solicitar que un órgano decline su competencia y remita al órgano que es el competente para resolver. Pueden dirigirse al que consideren competente para que exija inhibición al que esté conociendo el asunto. Es decir, en este caso, me voy a montar en el mismo ejemplo, yo le digo a la super de competencia, mire, la superintendencia del sistema financiero está conociendo este caso que le compete a usted, favor, diríjase al presidente de la institución para que decline su competencia y le remite el expediente administrativo. Estos conflictos de competencia los resuelve el superior jerárquico. Es decir, por ejemplo, hay 2 gerencias adintra de la institución pública, de una gerencia y otra, por ponerles algo, una gerencia de riesgo, una gerencia de operaciones, yo todavía no logro distinguir cuál es la diferencia de las dos. Va a ser el gerente general, por ejemplo, que es el superior jerárquico de ellos, quien va a decir qué le corresponde, a quién le corresponde el caso que se va a vislumbrar, ¿verdad? Del órgano ejecutivo, si hay competencia de todo el órgano ejecutivo, la va a dirimir el presidente de la República. Si hay un conflicto entre la administración local, es decir, y un órgano del Ejecutivo o entre instituciones autónomas, este conflicto de competencia se va a tramitar en la sala de lo contencioso administrativo, tal cual si hubiera un conflicto de competencia entre juzgados. Ellos lo van a dirimir. Luego tenemos la transparencia de las decisiones. Ahora sí, si yo conozco a la persona en la sobre la que está versando el procedimiento, tengo 2 salidas: abstenerme de conocer y que las personas me recusen.
La abstención es el medio legal por el cual el juzgador se excluye del conocimiento de la causa en el supuesto de que su relación con alguna de las partes o con el objeto del proceso sea susceptible de poner en duda la rectitud de sus decisiones. Y la recusación. En el caso de Arlene, por ejemplo, si están contratando y en el proceso hay una persona que es amiga de ella, para que no se juzgue que la contrató porque es amiga de ella, se tiene que abstener de conocer ese proceso de contratación. Y la recusación, el objeto principal es apartar del conocimiento de un determinado asunto al funcionario a la autoridad de la administración. Se aplican las causales de abstención. La abstención, yo hago el análisis de transparencia y la recusación lo solicita alguien más. ¿Cuáles son las causales por las cuales abstenerse y recusar? Ser pariente del interesado, tener interés legítimo en el asunto y cuya resolución pudiera influir en la decisión final, tener amistad íntima o enemistad manifiesta, haber tenido intervención como perito testigo, haber emitido opinión previa o haber tomado una decisión dentro del procedimiento, tener una relación jerárquica o de dependencia con la persona directamente interesada en el asunto, otras razonables y comprobables que pongan en duda su imparcialidad. Yo les pongo el caso de, a mí me nombraron parte de una comisión evaluadora de ofertas y un amigo mío estaba participando en el proceso de contratación y ni me preguntaron, mira, la pusimos en la SEO. Y vine yo y les dije, está participando tal empresa, ¿verdad? Sí, aquí está mi abstención. Yo no puedo conocer, mira, pero no sé qué, si yo ya la nombré, pues cámbiala, le dije así, porque es amigo mío el dueño de la empresa. Y mire, pero es que están bien las ofertas y que no sé qué, y se sale, y es que sabe que, y me dijo la jefa de la UASI un error de ese proceso, que era una solvencia que estaba vencida a la fecha de la presentación de las ofertas, lo cual es contra ley. Y le dije, aquí me acaba de decir usted un error de lo que yo podría llegar a detectarle, y yo por este error voy a declarar desierta la licitación o voy a revocar a este. Entonces van a decir que yo estoy queriendo favorecer a mi amigo, le dije, y eso no es así. Entonces no quiero que juzguen mi imparcialidad en el proceso. Mire, Carla, pero ¿qué tan amigos son? Que somos cheros, le dije así, cheros a morirme. Entonces, bueno, tocó subir, me tocó redactar una nota en la cual yo me abstengo de conocer las razones por las cuales me abstuve de conocer, de ser parte de la CEO, y la subieron a presidencia. Se han de haber quedado como ahí porque no preguntaron antes, ¿verdad? Pero entonces me sacaron, hubo un acto administrativo en el que aceptan mi abstención, va, todo eso al expediente, ¿vea? Y hacen el nombramiento de la nueva CEO. Importante para la transparencia en las decisiones públicas. Y el problema de esto es que podrían tirar una nulidad por esto, porque hay una imparcialidad, por ejemplo, porque puede que yo me salte procesos o busque salidas para adjudicar o cuestiones así. Hay que tener mucho ojo con esta transparencia para que no juzguen nuestra capacidad como empleados y funcionarios públicos. Vamos a un tema bien importante, la responsabilidad patrimonial de la administración pública. La garantía de una mayor calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos reside en la profesionalidad y honradez de los funcionarios públicos y los recursos humanos al servicio de la administración pública. Me encantó, realmente me encantó esta frase porque yo considero que la profesionalización de la administración pública, la eliminación del clientelismo y el padrinazgo, no me acuerdo cómo se pronuncia la palabra, es muy importante para poder llegar a una resolución eficaz, para modernizar la administración pública, para llegar a una gestión pública eficiente. Entonces, esta frase la saqué de la Inconstitucionalidad 8/2014. Me van a decir que sí es lo mismo de la responsabilidad que tira Corte de Cuentas de la República, y la respuesta es no, no es lo mismo. Yo tenía la duda, le pregunté a magistrados, bueno, le pregunté a la licenciada Dafne que cuál era la diferencia, a la doctora Dafne que cuál era la diferencia, le pregunté a un juez de lo contencioso administrativo, y hasta entonces fue que me quedó clara la diferencia. Se las voy a compartir.
La diferencia de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, es en detrimento, es como su esencia, ¿verdad? Corte de Cuentas de la República ve responsabilidad de funcionario público en contra de la administración pública, y la responsabilidad patrimonial que ve la LPA es el procedimiento administrativo como tal. Fallas en el procedimiento administrativo y la responsabilidad patrimonial del empleado público en contra de los ciudadanos. No sé si logran ver la diferencia de este tipo de responsabilidades. Es muy importante tenerla clara para evitar confusiones. Tenemos que el fundamento constitucional lo establecen en diferentes artículos, 17 inciso segundo, 235, 239, 40, 41, 43, 244 y 45 de la Constitución. Habla sobre diferentes responsabilidades de funcionarios públicos, mientras que solo se prevén 2 casos de responsabilidad del Estado, que es el artículo 17 inciso segundo y el artículo 245, que dice que los funcionarios en pagos públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados de la Constitución. Tenemos la responsabilidad patrimonial regulada en el artículo 55. Los particulares tienen derecho a que la administración pública los indemnice por lesiones que sufran en sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la institución. La responsabilidad del Estado es de carácter institucional y predominantemente objetiva, salvo las reglas especiales cuando se trata de violación de derechos constitucionales. En este caso responde el funcionario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, funcionario público, estoy violando derechos constitucionales, me van a poder denunciar primero en la vía administrativa, responsabilidad patrimonial por violación de derechos constitucionales, y yo voy a responder con mi patrimonio personal, no la institución pública en mi nombre. Al contrario, si es por el funcionamiento normal o anormal de la institución, va a haber la responsabilidad del Estado. ¿Cuáles son los tipos de daños que se pueden reclamar? El daño patrimonial. Creo que he tomado varias veces el ejemplo de que Anda no me está brindando el servicio y me está cobrando. Yo voy guardando las facturitas de las pipas que he ido comprando, del agua cristal, de todo lo demás. Y entonces voy y demando a Anda por responsabilidad patrimonial. Daño emergente, lucro cesante. Me enfermé de una gastroenteritis por no tener agua limpia en mi casa, entonces también se la vamos a cobrar. Físico o moral, qué sé yo, se me ocurre que el MOP no ha señalizado una construcción que estén haciendo en carretera, por ejemplo. Yo tengo un accidente porque fui a chocar o me fui en un hoyo y porque no estaba señalizado y no estaban los datos de construcción cuando sí están construyendo, por ejemplo, no se me ocurre. Yo le voy a cobrar al BMT, sería, ¿verdad? Yo le voy a cobrar al BMT todos los daños físicos que ellos surjan. El daño emergente y el lucro cesante, que es lo que he dejado de percibir, y el daño causado, ¿verdad? Todo eso lo puedo pedir. No obstante, esto que les estoy diciendo, la carga procesal le corresponde al administrado. Yo tengo que aprobar el daño y a la cuota a la que asciende el daño. ¿Cuáles son las excepciones al pago de la indemnización? Dice que no serán indemnizables los daños producidos al particular cuando tenga el deber de soportarlos, cuando tales daños se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento en el que se han producido. La anulación en vía administrativa o judicial de los actos o disposiciones administrativas no supone por sí mismo derecho a la indemnización. Me voy a retomar en el numeral 2. En el caso del COVID, Emanuel, usted no podría demandar al Ministerio de Salud porque no le pusieron la vacuna contra el COVID cuando estaba pequeño, porque no llegaba hasta ese entonces la ciencia.
No obstante, teniendo ya la vacuna, si a usted le denegaran ponerse esa vacuna, en este caso, que ya tenemos, que ya hay vacuna, si se la deniegan y usted le da COVID y, por ejemplo, queda con secuelas graves, primero Dios no pase, ¿verdad? O alguien fallece por falta de vacuna, porque se la denegaron, porque no podían, no se la podían dar, porque por una marginación que ellos están haciendo, y le da COVID y queda lastimado, pues entonces sí, hay un pago de indemnización obligado por esta falta de puesta de vacuna, porque el estado de conocimientos ahora de la ciencia ya llegó a una imposición de vacuna. Entonces ya tienen la obligación de colocarla, ¿verdad? Entonces, para evitar males mayores. Lick, y en el caso de las personas que detuvieron durante la cuarentena, por ejemplo, que sabemos que fueron detenciones arbitrarias, solo que la sala lo declaró mucho después, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubieron personas que estaban conmigo en el hospital que me comentaban, no sé si será verdad, pero que ellos cuando los ingresaron no tenían ningún síntoma, sino que ellos fueron como que retenidos por la policía y los llevaron a un centro de contención, ahí se enfermaron y de ahí los mandaron al hospital. Entonces, en ese caso, a pesar de que empezaba el virus, la ciencia, la OMS ya había emitido lineamientos sobre digámoslo así, sobre el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y que no podían haber pues muchas personas aglomeradas en un solo lugar, que fueron estos famosos centros de contención. Sí. Entonces, en ese caso sí cabría la posibilidad de una indemnización. Sí, de una indemnización, claro. Sobre todo de carácter contra el funcionario, porque son violaciones a derechos constitucionales. Retomo caso de Simán. Simán ya denunció creo que al presidente de la República, por daños y perjuicios por haber cerrado sus almacenes. Por haber cerrado sus almacenes en cuarentena porque eran inconstitucionales. Ajá. Sí, sin base constitucional, sin ningún tipo de base, pues prácticamente. Sí. Pero aquí vemos dos caras de la moneda. Por ejemplo, a mí me pregunta, imagínense yo en cuarentena, pues yo pasé todo el año en cuarentena, ¿ves? Y de repente me dicen en el banco, miren, necesito que emitan opinión sobre cuál es la situación jurídica de los trabajadores que hemos enviado a cuarentena hoy con esta inconstitucionalidad. Hijo de madre, me van a hacer que regrese el salario. Entonces, no se puede, ¿va? Porque hay una cuestión que se llama derechos adquiridos. Fuera de la Constitución, fuera de la inconstitucionalidad, dentro de la pandemia hubo derechos adquiridos de las personas. Por ejemplo, a mí no me suspendieron el sueldo, gracias a Dios, ¿verdad? Estuve en cuarentena, estuve haciendo teletrabajo, que en aquel entonces la ciencia y la técnica no le daba mucho con lo del teletrabajo, pero sí estuvimos en ese juego, ¿verdad? Entonces, hay derechos adquiridos, no obstante, hubo violación a derechos constitucionales también. En este caso de las retenciones ilegales es una violación al artículo 11, si no me equivoco, nadie puede ser detenidos sin haber sido juzgado. O sea, nadie se le puede limitar su libertad sin Exacto, haber. totalmente. Entonces, esas personas que fueron puestas en cuarentena tienen el derecho, ¿verdad? de solicitar el pago de indemnización. Imagínense que por la cuarentena perdieron el trabajo, se enfermaron, quedaron graves. Hay que valorar todo eso y hay que probarlo. Sobre todo hay que probarlo. O Porque sea que eso, imagínense, hablándolo así un poquito, de forma un poco utilitaria, digámoslo así, eso pues a un abogado en el libre ejercicio de la profesión le puede generar trabajo cuando pasa bastante, todo esto. bastante trabajo. Lo que pasa es que si bien ha sido hace poco, es bien difícil probarlo, Ajá, es bien difícil. porque no tiene documentos.
O sea, por ejemplo, usted puede tener fotografías del lugar de contención, vea. Porque no documentaban nada, o sea, era un estado de sitio horrible, supongo. Yo no salí, vea, pero sí estaba cerca de uno de los centros de contención más contaminados, que era el de la Olímpica. Dicen que ahí se contaminó un montón de gente. Sí. Porque era una aglomeración, imagínense, aparte de la aglomeración, no tenían las condiciones de salud, todos en una colchoneta, todos, no, qué terrible. Eso no. Entonces aquí entra el daño moral, entra la salud, entra la libertad, ahí van 3 derechos constitucionales. Todos esos se pueden solicitar, pero para solicitarlos hay que probarlos. Sí. Licenciada, tengo una pregunta. Dime. Cuando hablamos de los derechos constitucionales y hablamos de lo de la pandemia, del personal que se quedó en casa. Sí. Pero esto tiene efecto a partir de las fechas de los decretos. Digamos que ya en agosto se giró un decreto que ya todas las personas deberían de estar presentándose a sus instituciones. Ojo ¿Qué pasa si la... ¿Perdón? Sí, continúo. Perdón. ¿Qué pasa si en septiembre las personas se quedaron en casa en modalidad de teletrabajo? Ahí ya metió otra figura, el teletrabajo. Hay que tener ojo con eso, Arlen. Nosotros, como somos parte del órgano ejecutivo, el presidente de la República tiene la potestad constitucional de regular toda la administración pública del órgano ejecutivo. Entonces, hubo una emisión de decreto ejecutivo en la que regulaba el retorno de los empleados públicos del órgano ejecutivo. No lo tengo a la mano, se lo tendría que buscar. Pero sí, ese no, creo que no fue sujeto a inconstitucionalidad, porque sí es constitucional lo que hizo ese decreto. Después de 40 decretos hicieron uno que no era inconstitucional. Y ese hay que observarlo. Ese hay que observarlo porque creo que no tiene fecha de caducidad. Muchas instituciones públicas, en virtud de la autonomía de su voluntad, han determinado políticas internas de teletrabajo, o más que todo de teletrabajo, ¿verdad? Sobre todo para los sectores vulnerables, personas con enfermedades terminales, pero esas ya son propias de la administración pública y no habría ningún problema. Y lo otro, Arlen, la ley de teletrabajo está vigente. Actualmente está vigente desde 16 de mayo. Sí, eso sí lo vi, nada más que tener, ¿cómo se llama? Cumplir con todos los requisitos que esta ley establece, ¿verdad? Sí. Pero mi pregunta, perdón, era más enfocada, pues bueno, yo llegué en septiembre a mediados, entonces la gente continuaba a pesar del retorno que era en agosto, la gente se quedó laborando en sus casas porque decían que tenían temor y todo. Entonces, ¿cómo íbamos a justificar ese periodo a la fecha, verdad? Que la gente no estaba de manera presencial. Entonces, esa era mi pregunta. Y si usted me dice que ese decreto, si puede, me lo comparte. Sí, lo voy a buscar, Arlen, y en el transcurso de la semana se lo comparto. Le agradezco mucho. Y ya con eso nosotros quedamos amparados. Sí, pero puede haber una resolución también interna. La mayoría de instituciones, Corte Suprema de Justicia tiró un decreto, una normativa interna de teletrabajo, de política de retorno por COVID. Y eso así se han manejado. Pueden ustedes como Seguro Social hacer lo mismo. Pero ustedes también dependen de los decretos del ministro de Salud, creo. Sí, no, nosotros somos del Ejecutivo. Del Ejecutivo, entonces esa ley del Ejecutivo les ayuda. Pero esa ley, bueno, ese decreto, mejor dicho, no solamente le manda a que ustedes como institución pública regulen también eso. Ya. Bueno, pero con resolución se puede subsanar. Con resolución se puede subsanar. Sí, no hay ningún muchas problema. gracias. Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las características del daño que se debe reclamar? Debe ser un daño real, efectivo, evaluable económicamente, individualizado en relación con una persona o grupo de personas y debe ser probado por el demandante.
Se regirán por la Ley de Procedimientos Administrativos, por normas sectoriales que establezcan un régimen especial de responsabilidad, y el órgano judicial se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica Judicial. Tenemos reglas de la responsabilidad patrimonial. La posibilidad de reclamar los daños y perjuicios caduca a los 2 años de producida la actuación pública causante del daño. Es decir, que si en este caso que hemos venido tramitando bueno, pero es que este es violación de derechos constitucionales, eso sí creo que no caduca. La responsabilidad patrimonial se instruirá y resolverá por la máxima autoridad de la institución contra la que se reclama. Cuando se resuelva, se relacionará la existencia de relación causal entre la actuación administrativa y la lesión producida, es decir, causa, acto y efecto. Entonces, acto, causa y efecto. Entonces, esa cadena de legalidad se tiene que relacionar, ¿verdad? La valoración del daño y cuantía de indemnización, detallando los criterios utilizados para calcularlo. La prueba del daño corresponde a quien lo reclama. Podrá ser formulada por cualquier persona, por los propios servidores públicos y por otro ente público. Eso es muy importante porque yo, servidor público, puedo demandar en la institución donde trabajo si hay una violación en contra de mi persona. Tenemos la responsabilidad concurrente. Este es un tipo de responsabilidad en la que si la producción del daño intervienen diversos entes públicos, la responsabilidad será solidaria entre ellos. Podrán ejercer la pretensión de regreso con el objeto de recuperar lo pagado. Cuando la lesión hubiera sido causada por una administración municipal o por una institución oficial autónoma, las reclamaciones se dirigirán contra estas y las indemnizaciones se pagarán con cargo a sus respectivos presupuestos. Reclamación por violación de derechos constitucionales. La Ley de Procedimientos Administrativos regula el procedimiento para reclamar en vía administrativa la violación de derechos constitucionales. Creo que al finalizar la presentación hay un esquema el esquema básico del procedimiento administrativo. Tenemos que, de conformidad con el artículo 245, para su reclamación se tendrán en cuenta las reglas siguientes. La responsabilidad es personal, de tipo subjetiva y recae directamente en el servidor público. La responsabilidad del servidor público se extiende aún a los supuestos en los que en su actuación haya podido existir un error excusable y no se extingue por el hecho de haber cesado en el cargo. Mucho ojo con esto. Si ustedes dentro de sus funciones de este año y el otro año ya no están en la administración pública, aún le pueden reclamar si no ha prescrito la acción, a pesar de que ya no trabaje en la institución pública. La reclamación de daños y perjuicios por violación a los derechos constitucionales no depende de que exista una sentencia estimatoria de amparo. En estos casos, la responsabilidad del Estado es subsidiaria, lo que significa que responderá únicamente cuando dentro de la fase de ejecución del proceso de reclamación se constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar. En este caso, el Estado podrá ejercer las pretensiones que correspondan contra el servidor público responsable para recuperar lo pagado. Este es el procedimiento para la reclamación de daños y perjuicios. Muy importante que lo tengan en cuenta. La reclamación por daños y perjuicios se resolverá en el ámbito administrativo, siguiendo el procedimiento común, con diferentes particularidades. Se instruirán y resolverán por la máxima autoridad de la institución contra la que se reclama. En el caso de los municipios, es el Consejo Municipal. Será preceptivo solicitar un informe detallado a la unidad, departamento o área o funcionario responsable de la actuación administrativa. La resolución que ponga fin al procedimiento se pronunciará necesariamente sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre la actuación administrativa y la lesión producida y la valoración del daño causado, la cuantía de la indemnización explicitando los criterios utilizados para su cálculo. Transcurridos 60 días desde que se hubiera iniciado el procedimiento sin que hubiera recaído resolución, se hubiere formalizado el acuerdo, se entenderá que la indemnización solicitada ha sido denegada. Hay un silencio negativo. La resolución que resuelve el procedimiento de reclamación de daños y perjuicios pone fin a la vía administrativa. Reglamentariamente podrá desarrollarse el procedimiento establecido en este apartado. ¿Qué quiere decir esto? Que no aplica el recurso de apelación en este procedimiento. Este es el procedimiento del esquema del procedimiento común del administrativo
Inicia con la solicitud, la admisión e inicio, los argumentos de las partes, la presentación de prueba, la resolución, los recursos, y luego va la vía contencioso administrativo. Este es el básico. Aquí llevan un montón de flechitas para arriba, ¿verdad? Las notificaciones, las actas, los argumentos, más que todo son notificaciones, ¿verdad? Lo que va subiendo en este proceso, pero ese es el esquema básico del procedimiento administrativo. Esta es la tarea. La tarea que hay para ustedes es determinar 3 posibles actos administrativos de la institución donde trabajan que no estén relacionados en esta presentación. Me lo pueden mandar entre semana al correo kgmg89@gmail.com. Por sencillos que sean, ¿verdad? No es necesario que sean los actos administrativos súper rebuscados, pero que sí analicen estos actos administrativos en virtud de la definición y de lo que hemos visto en esta clase. No sé si tienen alguna duda. Todo claro de mi parte, licenciada. Muchas gracias. Excelente, no a la orden. Igual quedó a la orden para cualquier otra duda que surja entre semanas sobre el tema. Le voy a hacer llegar esta presentación este día y voy a buscar, Arlene, el decreto que le mencioné del Ejecutivo. Así, gracias. Vaya, entonces por hoy esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y su participación. Les voy a hacer llegar la presentación y nos vemos, primero Dios, el próximo fin de semana. Tengan un feliz sábado.